Cerrá tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te pido que obres con libertad aquí en este lugar. Te pido que sean tus palabras y no las mías. Te pido que puedas plantar semilla en el corazón de los chicos y que pueda crecer, Señor, en el transcurso de la semana, que pueda florecer, que pueda dar fruto, Padre, en sus vidas, en sus familias, que pueda afectar a sus amigos. No queremos que esta semilla caiga en un terreno muerto, ni que el enemigo se robe la semilla. Así que declaramos que todo lo que ya hemos compartido hoy y venimos compartiendo desde el racimo, sea una semilla que pueda crecer, Señor. Te damos gracias, bendecimos este momento, bendecimos a todos los chicos que aquí están el día de hoy, y los que no han podido venir, también los bendecimos a la distancia. Así que, bueno, te bendecimos y honramos tu presencia en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, ¿tienen calor? ¿Sí? Toca el tambor. Está el aire apagado, así que no van a tener que enfriarse, ¿sí? Es el fuego del Espíritu Santo que nos está calentando a todos. Amén. Hay un relato en la palabra de Dios que te quiero leer y quiero que vayamos juntos en este viaje acerca de esta historia, que es la historia de Gedeón. No sé si la han conocido, si la han escuchado, pero a mí me encanta y me siento muy identificado por muchos factores. Por Gedeón en sí, me acuerdo que cuando yo, hace mucho tiempo que había leído esta parte, como este relato, ¿no? La historia de Gedeón, era que me sentía identificado como que no sé, en mi mente veía como lo bueno y lo malo. Pero después dije, no hay cosas malas en la historia de Gedeón y tampoco hay cosas malas en mi vida. Entonces, no sé si como a mí, capaz que te pasará, que vamos viendo la historia de Gedeón, capaz que te sientas identificado con algo. Pero este relato está en Jueces y empieza en el capítulo 6. Y el título que hoy quiero proponerte es, como venimos hablando acerca del Espíritu Santo, es vestidos por el Espíritu Santo. Decí conmigo, vestidos por el Espíritu Santo. Te voy a dar un poco de contexto de cómo empieza el relato de Gedeón. Resulta que, si ustedes conocen la historia de Moisés, ¿sí? Que el pueblo sale de Egipto, van a la tierra prometida, ¿sí? ¿Lo saben o no? Después de eso, mucho tiempo después, bueno, tampoco tanto en realidad, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, pero eran sometidos por naciones, ¿no? Ajenas ahí que estaban alrededor. Eran sometidos por ellos. Dice la palabra de Dios que ellos robaban de lo que ellos cosechaban, cultivaban, ellos robaban. Como que estaban todo el tiempo viviendo con miedo, ¿no? Dice la palabra de Dios que incluso, o sea, vos imaginate, ¿no? Todo el relato de Moisés saliendo de la tierra de Egipto, viajando por el desierto, yendo a la tierra prometida, donde la tierra que fluye leche y miel, ellos terminan en cuevas, viven en cavernas, porque tienen miedo de salir, de que los maten, los violenten. Entonces es toda una locura, ¿o no? Resulta que en este contexto estaba el pueblo, ¿no? Israel, lleno de miedo. Decí conmigo, miedo. Quiero tocar esta pequeña parte, aquí no me quiero meter mucho con esto, pero el pueblo estaba sometido y tenía miedo. Ellos clamaban a Dios, pero lo hacían desde el lugar de miedo. Decí conmigo, miedo. Vamos a leer una parte, porque ellos después de orarle a Dios, Dios les presenta a un hombre de Dios, un profeta. Miren, en Jueces capítulo 6, verso del 8 al 10. ¿Lo pueden ver acá atrás mío? Sí. ¿Tienen Biblia? Amén. La próxima tiene que traer Biblia, amén. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, así como profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, atentos a estos, atentos, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Amén. ¿Les gusta que lea Reina Valera? Sí, y si no te gusta, no me importa, bro. No voy a leer el mensaje. Pero acá dice que Dios les dijo, no les dijo cuando vayan a esta tierra que yo les prometí, no les dijo no adoren otros dioses, sino que les dijo no tengan ¿qué? Muy bien, no tengan, ¿qué cosa? No tengan miedo. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, en lo que vos temas o tus temores, esa va a ser tu adoración.
Dios entiende que a lo que sea que vos tengas miedo, ahí va a estar guiada tu adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es como que nos ha dejado como un mapa o algunas pistas durante toda la palabra de Dios acerca de esto, acerca del temor, del miedo. Y para Dios es muy importante que vos entiendas, no tengas miedo. Decir conmigo, no tengo miedo. Me acordaba que yo no lo sabía, pero no sé si se acuerdan el año pasado cuando estuvieron acá los chicos graduados del centro de entrenamiento, que estuvo Gianluca, estuvo Tiago, Guille, Ruth, que estuvieron predicando acá, ¿se acuerdan? Hicieron 4 reuniones así. Me acuerdo que en la predica de Tiago en un momento había mencionado que la frase o las palabras no temas se repetían 365 veces a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra de Dios. Y si lo pensás es como que hay una palabra para cada día durante un año, ¿o no? Dios diciéndote, no temas, no tengas miedo. Entonces, ¿por qué dentro de todas las advertencias, aparte de Dios, esta es la más repetida? Porque Dios sabe que el temor es tu gran enemigo. El temor es un gran enemigo, porque lo que hace el miedo es que te confunde. El miedo, la ansiedad, la inseguridad te confunde. El miedo lo que hace es debilitar tu capacidad de oír la voz de Dios. El miedo lo que hace es debilita y hasta anula la capacidad de oír la voz de Dios. Por eso dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír, esto está en Romanos, lo tengo acá anotado, 10:17. Porque el diablo sabe que si él puede anular tu capacidad de oír la voz de Dios a través del miedo, tu fe no va a poder crecer. ¿O no? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Me siguen? Entonces, si hay miedo, no puede haber fe. Y si hay fe, no puede haber miedo. No pueden las dos cosas habitar en un solo lugar. O es una cosa o es la otra. Entonces, si de alguna forma vos hoy te encontrás con falta de fe en alguna área de tu vida, sea algo en la familia, sea algo en lo económico, sea algo personal, tu fe tiene que crecer el día de hoy. ¿Y cómo vas a crecer y aumentar tu fe? ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. ¿Están acá? ¿Sí? Ok. Oyendo la palabra de Dios. Entonces, no tengas miedo. Dios te lo repite y te lo advierte. No tengas miedo. No temas. Alimenta tu fe. Es como, hace poco, no sé si alguno ha ido al hogar de niños, esta última vuelta que fuimos, pero me pasó de que, no se enojen, ¿ok? Pero estaba con una nenita muy chiquita que tenía 2 años y la subí a la hamaca. Y cuando la empecé a hamacar, como que la agarró un poco de miedo porque le estaba haciendo un poco fuerte. Y empezó a gritar y empezó como a llorar. Y yo le decía, no, tipo, tranquila, no pasa nada, tipo, estoy acá. Y lloraba y como que no sé, no me escuchaba. Y recordé eso, porque el miedo anula tu capacidad de oír. El miedo anula tu capacidad de escuchar. Por eso el diablo te va a molestar siempre con eso. Quiere anular tu capacidad de oír la voz de Dios. ¿Hasta acá me siguen? Entonces el pueblo estaba sumido en el miedo. Ahora vos me decís, porque si siguen leyendo el relato, el pueblo de Israel sí oraba a Dios, sí como que acudían a Dios, pero lo hacían desde el miedo, lo hacían desde el temor, no lo hacían desde el agradecimiento o desde el lugar de la fe, lo hacían desde el miedo. Entonces Dios les manda a este profeta, que no menciona quién es, pero dice que porque ellos han temido, lo leo acá. Dice, os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y claro, ¿cómo no van a obedecer la voz de Dios si no han podido ni siquiera escucharla? Porque han tenido tanto temor que no han podido obedecer, ni siquiera escuchar la voz de Dios. ¿Amén? ¿Me siguen? Vamos a seguir un poco con este tema. En Mateo 14, versículo 31, de por qué digo que una cosa no puede habitar junto a la otra. Dice, ¿conocen el relato de Pedro cuando camina sobre el agua? Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, el miedo va a anular la capacidad de no solo oír la voz de Dios, sino de responder en fe. Es el miedo tu mayor. Decí conmigo el miedo. No le tengo miedo. Lo repetimos de vuelta. Decirle, miedo, no te tengo miedo. Bien, entonces Dios sabe que esto es importante para la vida de Gedeón y para el pueblo de Israel, atacar lo que a ellos les da miedo, que es adorar a otros dioses. Entonces, vamos a seguir con el relato, pero hay un momento que después de la advertencia de este profeta, ¿no? de lo que él le ha dicho al pueblo de Dios,
Dice la palabra de Dios que un ángel se le apareció a Gedeón. Dice que un ángel se le apareció y que lo desafió a que por medio de él Dios lo va a usar para liberar al pueblo de Israel. Dios lo va a usar a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de la mano de los medianitas, que eran los que los acosaban, los que le robaban y estaban ahí todo el tiempo oprimiéndolos. Ahora, imagínense esto porque no lo quiero leer, pero en el relato, cuando el ángel le propone a Gedeón de poder de tomar esta clase de acción, Gedeón responde. Ustedes vieron hace poco la clase de Moisés, que vieron como las 5, ¿se acuerdan? ¿Qué eran? ¿5 qué? No me acuerdo. ¿5 excusas? Ok. Gedeón un poco como que hace algo parecido, ¿no? Como que dice, no, Dios, pero yo soy el menor, mi familia es pobre, yo que esto, que lo otro, que no sé qué. Entonces, el ángel de Dios se le aparece a una persona totalmente insegura de sí misma, totalmente incapaz de poder encontrar fuerza o fortaleza. Porque vos imaginate que Gedeón creció en una cultura de miedo, porque todo el tiempo en Israel estaba siendo atacada y estaban todo el tiempo en cavernas esperando que algo malo pase. Entonces, claro, ¿qué respuesta esperaba el ángel si una persona que creció con miedo todo el tiempo, que le dijera, no, sí estoy? Al final sí le dijo, sí estoy dispuesto, pero tomó un tiempo hasta que Gedeón pudo tomar esa decisión. Entonces, entienda de que el miedo puede afectar no solo tu vida, sino la vida de otras personas. Entonces Gedeón, por medio del ángel, encontró fortaleza. Y lo que el ángel le dijo a Gedeón, le dijo, como en primer lugar, para poder atacar lo que estaba afectando el temor del pueblo de Israel, era destruir el altar de dioses falsos. Ahora, en ese momento dice la palabra de Dios que su padre, que creo que lo tengo anotado por aquí, se llama Joás. ¿Les interesa la historia? ¿Sí? Se pone más interesante, ya te lo prometo. El ángel le dice a Gedeón que tiene que ir a la casa de su padre y derrumbar todos los altares de los dioses falsos que había en ese momento, que era Baal. Entonces, vos imaginate ir a la casa de tu papá de ese momento y el padre no era solamente un friki religioso. El tipo era el líder del movimiento religioso de Baal. El tipo era el capitán. El tipo llevaba adelante todo lo pagano y todo lo inmundo. El tipo era el primero. El tipo llevaba al pueblo. Entonces, el ángel le pide a Gedeón que rompa esos altares y que construya ahí un altar a Dios, un altar a Jehová. ¿Gedeón lo hizo o no lo hizo? ¿Qué creen ustedes? Sí, lo hizo, lo logró. De hecho, dice que lo hizo de noche. No fue solo, fue acompañado. De noche derrumbó todos los altares de los dioses paganos y ahí construyó un altar a Dios. Dice que al día siguiente, escuchen esto porque es interesante, dice que al día siguiente se enteraron de alguna forma que Gedeón había hecho ese acto, ¿no? de romper ahí los altares de los dioses paganos, y dice que quisieron ir a matarlo. Fueron con Joás, fueron con su padre y le dijeron, tu hijo tiene que morir porque ha roto y ha destruido los altares de nuestro dios Baal. ¿Y saben qué dijo Joás? El líder religioso fanático de los dioses paganos, ¿saben lo que dijo? Dijo, si lo tocan a él, mueren todos. Mueren todos. Y dice, porque si Baal fuera real, lo estoy diciendo en otras palabras, ¿no? Pero si Baal fuera real, entonces te salvarías, o se salvarían. Vos imaginate, el tipo una vida entera, dedicando su vida a un dios falso, a un dios pagano, de un día para el otro, por el acto de su hijo, el tipo dice, no, a él no lo van a tocar. Puso primero, ¿no? a Gedeón. Y acá hay una promesa de parte de Dios que yo te quería compartir el día de hoy. Yo creo que hay adolescentes aquí que van a ir a sus casas y van a derrumbar altares paganos. Y no porque digo que tus familias sean paganos o sean adoradores de cosas paganas, pero sí hay cosas en nuestra familia o en nuestra casa que gobiernan la mentalidad de los que están en nosotros, ¿no? En la familia, nuestros padres, que tienen que ser derrumbadas, tienen que caer por tierra. Cosas de pobreza, mentalidad de pobreza, tienen que irse de tu casa. Mentalidad de avaricia, tiene que salir de tu casa. ¿Me siguen? Actos de violencia tienen que terminar en tu casa. Y va a ser por medio tuyo que vos vas a ir y vas a derrumbar esos altares. Y vas a construir en tu casa un altar a Jehová, un altar a Dios. Porque esa es la promesa que Dios nos da el día de hoy. Y no sé vos, pero yo lo tomo para mí. Yo de verdad creo que Dios nos va a usar en nuestras casas,
en nuestras familias, donde algo malo puede gobernar, a partir de ahora Dios te va a usar para hacer el bien. Vas a ser ese factor de cambio en tu familia. Nadie dijo amén, pero yo digo amén a esa palabra. Entonces, una vez que sucede eso, acá viene pero tremendo, acá viene lo que cambia todo en la historia de Gedeón. Porque pasan dos cosas. En primer lugar, dice que Dios le cambió el nombre a Gedeón. Y esto es algo que se repite en la Biblia muchas veces, muchas veces. Abraham, ¿o no? Pasó de Abraham sin H, pasó de Abraham con H, ¿o no? ¿Sabían eso o no? Sí, obvio. Saulo, pasó de ser Saulo a ¿qué? Al apóstol Pablo, ¿no? Pablo, sí. Dice la palabra de Dios que se le ha puesto por nombre Jerobaal. Tiene un significado acá, ¿no? Pero no va tan al caso, pero sí decirte esto, que cuando Dios te llama y cuando Dios te encuentra, porque Dios es el que te encuentra a vos, Jesús es el que te encuentra a vos, toda tu identidad cambia por completo. No tiene que cambiar tu nombre, porque ¿cómo te llamás vos? Dígame un nombre, a ver. Ezequiel, Máximo, Tiago. No tenés que cambiar tu nombre en lo natural, pero sí hay algo en tu identidad que cambia rotundamente, a ser otra persona totalmente diferente. Dios sabía que para hacer lo que Él quería hacer en el pueblo de Israel, en la vida de Gedeón, tenía que cambiar algo así rotundo, 360. Entonces, no solo cambió su nombre, en segundo lugar, mirad, esto te lo quiero leer, porque es tremendo. Dice en Jueces capítulo 6, verso 34, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y acá me quiero detener un segundo, porque esto es lo que cambia todo. Decí conmigo, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo, por eso el título de hoy, que es Vestidos por el Espíritu Santo. La palabra original ahí que dice, miren, lo vamos a leer acá. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esa palabra vino sobre, creo que los tienen ahí en la placa los muchachos. Vino sobre, el verbo literal significa lavash, que está en griego, que significa vestirse o ponerse una prenda de vestir. ¿Me siguen? Imagínense que yo ahora me pongo una pollera y una peluca y me cambio la voz y digo que soy Agus. Me vestí de Agus, ¿no? Imagínate que me crees, ¿o no? Cállate. Te voy a matar. Después te voy a agarrar. Algo así hizo el Espíritu Santo, ¿ok? Imagínate esto, que ¿vieron esos reels? Yo lo vi varias veces y como que me parece mucho tiempo ahora. Esos reels, que es un chabón que dice reto actoral, paso de tímido a macho alfa. ¿No lo vieron nunca en Instagram? Como que está así y de repente, viste, como que así. Bueno, y así hace varias cosas. Ahora, yo me imagino a Gedeón, y vuelvo a insistir en esto porque esto es importante, una persona totalmente insegura de sí misma, una persona que ha crecido con miedo en su familia, en su cultura, imagínate en el colegio, si es que había colegio en ese momento, pero una vida llena de miedo y llena de inseguridades, llena de cosas negativas, a de repente decir, hey, soy lleno de valentía, soy lleno de poder, soy lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice que por medio de ese momento, dice que Él convocó a todos los que querían ir a la batalla con Él. Se requiere una persona fuerte, ¿sí o no? Por eso insisto en esto, de como reto actoral. Pasaste, ¿no? Gedeón un poco así, a hacer un gigachad totalmente zarpado, pero literal, imagínatelo así, o sea, más allá de la risa y el chiste, porque el Espíritu Santo no solamente vino sobre él, sino que se vistió de Gedeón, y que a partir de ese momento, todo lo que pasó en la vida de Gedeón, fue el Espíritu Santo a través de él. ¿Me siguen? A veces esperamos que, no, y bueno, muchas veces lo hemos hecho acá y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, y gloria a Dios, que es esas manifestaciones del Espíritu Santo que queremos que se obren sanidades, ¿o no? ¿Ustedes no quieren orar por la gente y que se sanen? Sí, que podamos profetizar a las personas, que podamos obrar en milagros. Y está bien, porque nosotros queremos y anhelamos esas manifestaciones de parte del Espíritu Santo.
Pero creo que la manifestación más importante de todas es la que sucede en tu interior. Es la que el Espíritu Santo cuando viene y desciende sobre vos, toda tu vida cambia, toda tu vida se transforma. Ya no sos vos el que piensa, sino que es el Espíritu Santo el que te da los pensamientos. Ya no tomás acciones por emociones, sino que es por medio del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Entonces, esto es muy importante, que entiendas que cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre tu vida para que vos puedas afectar la vida de otros, primero va a afectar la tuya. Primero va a afectar en cómo te relacionás, en cómo reaccionás ante ciertas cosas, porque por ahí antes reaccionabas con violencia y decías malas palabras, pero ahora ya no es así, ahora reaccionás en amor. Antes por ahí te da una inseguridad algo de tu cuerpo, pero ahora ya no te da más inseguridad, sino que al contrario, te da confianza y te da fortaleza. Es el Espíritu Santo que te cambia por completo. ¿Amén? Entonces, dice que Gedeón fue vestido por el Espíritu Santo, fue transformado por medio del Espíritu Santo, y acá empieza lo zarpado. Decí conmigo, zarpado. Empieza lo piola. En Jueces capítulo 7, verso 2, dice que, para dar un poco más de contexto, dice que el pueblo enemigo se había juntado con varias naciones enemigas también. Escuchen esto, dicen que se habían juntado 130 y, lo tengo acá, es un número aproximado, ¿no? Igual está acá. 135.000 personas, 135.000 soldados contra Israel. Ahora, cuando Gedeón junta, ¿no? Lleno del Espíritu Santo y fortalecido y totalmente valiente, el tipo empoderado totalmente, dice que llegan a juntar 32.000 personas. ¿Vos te imaginás 32.000 personas contra 135? O sea, es mucho más, ¿o no? Lo que es contra nosotros que lo que está a nuestro favor. Pero las matemáticas de Dios no funcionan igual a las nuestras. A veces cuando vemos desventaja, Dios ve una ventaja totalmente zarpada. Y es más, Dios vio tanta ventaja que dijo, vamos a leer, en Jueces capítulo 7, verso 2, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Qué? Es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se hable Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ok, acá hay dos cuestiones. Acá hay una cuestión que tiene lógica para nosotros, entender de que Dios dice, mirá, son muchos. Vamos a reducir el número, vamos a reducir la cantidad. No vaya a ser de que salgan victoriosos y que ellos mismos digan, no, ganamos por nosotros y no le den gloria a Dios. Entonces, listo, tiene sentido, vamos a reducir la cantidad. Pero algo sucede y Dios obra en milagros cuando solamente quedan aquellos que son los valientes, solamente quedan aquellos que son los que responden verdaderamente a la voz de Dios. Porque Dios le dijo a Gedeón, le dijo, son muchos, hay un montón de gente acá. ¿Cuántos hay acá más o menos? ¿100? ¿Serán? ¿80? ¿Ustedes? Bueno, no sé, son muchos. ¿La mitad? Nada, es un chiste. Pero Dios le dijo a Gedeón, le dijo, a la mañana, preguntales a los chicos, ¿quién tiene miedo? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene miedo de ir a la batalla ahora 100 contra 132.000? Y capaz que el 100% se va, ¿o no? Dice que 22.000 se fueron y solamente quedaron, ¿saben de matemática? Muy bien, matemática 10. Quedan 10.000 personas. Dios ve a las 10.000 personas y dice, che, siguen siendo mucho igual, se tienen que ir. Y saben, escuchen esto es muy interesante. Dice que Dios le pidió a Gedeón que los lleve a un río, a unas aguas que habían por ahí, y que tomaran del río, que tomaran del agua. Y que él observara cómo lo hacían, y que él ahí iba a decidir quién se iba a quedar y quién se iba a ir. Escuchen esto, porque es muy interesante, a ver si me pueden ver ahí. Dice que había algunos que cuando tomaban agua se ponían así y tomaban como un perro, con la boca ahí abajo. Pero dice que había otros que se ponían en esta posición y con su mano tomaban agua así, para estar atentos, para estar alertas. Entonces, esos que se han arrodillado y han puesto su mano así, eran solamente 300. Y de los 32.000 que quedaron, solamente quedaron 300 personas, contra 135.000. ¿Tiene lógica? No tiene lógica.
Pero Dios es así. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando uno se llena de la valentía, se llena de la fortaleza, puede ser 1 contra 10, que Dios te va a hacer victorioso igual. Entonces, el ejército madianita eran 135.000 y ellos eran solamente 300. Después, si ustedes siguen el relato, van a ver que es muy interesante, que van de noche, pero algo pasa igual, que ahora lo quiero leer, que ellos van de noche y ellos atacan de noche. Pero Dios le habla a Gedeón de vuelta en la noche. Miren, en Jueces 7, capítulo 13, verso 14, dice, cuando llegó Gedeón, perdón, acá me salté un versículo de más, pero Dios le pidió a Gedeón que vayan donde ellos estaban acampando, a donde estaban los enemigos acampando, para que, bueno, ahora vamos a leer. Pero dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo. Y la tienda cayó. Escuchen esto. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahora, antes de esto, surge una conversación entre Dios y Gedeón que le dice, che, Gedeón, si todavía tenés un poquito de miedo, te invito a que vayas al campamento donde están tus enemigos y escuches a ver qué ellos lo que están diciendo. Entonces dice que Gedeón se acercó y ¿qué escuchó? Lo leímos recién, que una persona soñó, que la carpa se iba atormentada por un pan, y la persona que lo interpreta le dice, ese no es más que Gedeón. Ese no es más que Gedeón contra nosotros, que nos va a matar a todos. Y dice en ese momento, no creo que se los pasé a los chicos, pero en el verso 15, dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ya estoy por terminar, pero esto es muy interesante, ¿no? De que por eso digo que a veces me siento un poco identificado con Gedeón. A veces Dios nos invita para que otras personas nos recuerden a nosotros lo que Dios ya prometió. Dios nos invita a oír, a que un amigo se acerque, en este caso fue un enemigo, pero para que una persona se acerque a un familiar, un amigo, un compañero, el que sea, quien sea, para que nos recuerde lo que Dios ya ha prometido. Porque desde el momento que el ángel se le presentó a Gedeón, le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a dar la victoria a vos. Y aún así Gedeón tenía ciertas cosas en su corazón, cierto temor, ciertas dudas. Pero Dios lo invitó a que una persona que haga, que hable, que sueñe algo, que tenga una interpretación y que se lo diga, que él quiere escuchar a eso. Yo siempre digo algo, ¿no? De uno no puede vivir en base a palabras proféticas, porque uno no puede hacer eso, porque una palabra profética nunca va a predecir tu futuro, nunca va a invitarte a hacer cosas que uno no sabe. Una palabra profética siempre va a confirmar lo que Dios ya ha hablado a tu corazón. Y en este caso es lo mismo. Gedeón necesitaba a otra persona. Mirá que está al lado tuyo y decirle, yo te necesito. Mirá que está al otro lado y decirle, vos me necesitás. Es necesario a veces recordarnos cuán amados somos, cuán valientes podemos ser, cómo podemos ser victoriosos. Es necesario. Entonces, para no hacer la historia tan larga, porque creo que ya nos tenemos que ir, pero dice que Gedeón fue victorioso. ¿Me escucharon? Gedeón fue victorioso. Gedeón triunfó por el Espíritu Santo que estaba en él, porque Dios le había dado la victoria de antemano. Pero quiero que escuchen esta parte. ¿Me escuchan? Esto es muy importante. Bueno, todo es importante en realidad. Cuando Gedeón captura a los reyes y a los capitanes del ejército enemigo, los captura y los encara. Y escuchen esto. Gedeón tenía la duda de si sus hermanos habían muerto, bueno, tenía la sospecha, después lo confirma después, pero en Jueces, capítulo 8, verso 18, dice, estos son, Seba y Salmuna son los reyes de Madián, ¿no? Entonces dijo a Seba y Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, ¿cómo? ¿Lo pueden leer? ¿Y cómo respondieron? ¿Cómo? Como tú. ¿Saben leer?
¿Cómo quién? ¿Cómo? No estoy escuchando nada. ¿Cómo quién? Como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de un rey. Esto es lo que a mí me vuela la cabeza y lo que yo, para mí es tremendo. Y yo, de verdad, quiero que lo puedas plantar en tu corazón ahora. Gedeón, una persona totalmente insegura, creciendo en el miedo, en el temor, inseguro de sí mismo, se sentía incapaz de poder hacer algo. Cuando él encara a sus enemigos desde la victoria, sus enemigos le dijeron: las personas que hemos visto son como vos, hijos de un rey. ¡Wow! ¿Gedeón fue rey? No. ¿Él venía de la realeza? No. Él no tenía nada que ver, nada que hacer con la realeza, ni nada que ver. Entonces Dios no solo transforma tu aspecto, tu identidad, transforma todo en tu vida, transforma todo. De tal forma de que los demás van a ver incluso para él lo que vos no podés ver de vos mismo. De que, hey, vos sos un hijo de un rey, sos un hijo de una hijo de una reina. Herejías. Sos hija de un rey. ¿Somos hijos de un rey, sí o no? Cuando todos nos ven a nosotros, nos ven como hijos de un rey. No importa cuál sea tu situación, no importa qué inseguridades tengas, no importa qué miedos tengas, siempre los demás van a verte como lo que realmente sos. ¿Amén? Pero tenemos que dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo. Él nos transforma. A mí me vuela la cabeza cómo es que una persona que viene totalmente de la nada misma sea usado por Dios y le digan: y se parecen a vos como hijo de un rey. Como, ¡guau! ¡Qué tremendo! ¿O no? ¿No es tremendo? Que hasta incluso los demás puedan ver en nosotros lo que a veces somos incapaces de ver. Así que mi invitación el día de hoy y mi intención poder compartir con vos no era no solo compartir la historia de Gedeón, sino de que entiendas de que el Espíritu Santo ya está sobre tu vida, porque no es que va a venir, sino que ya está sobre tu vida, pero que una manifestación tan importante, más allá de los milagros, más allá de las sanidades, más allá de las palabras proféticas, siempre va a ser la transformación que Él haga en tu vida. Dios a vos te ha transformado tu manera de pensar, ha transformado tu manera de ver las cosas, de reaccionar a ciertas situaciones que pasan en tu vida, porque estás lleno del Espíritu Santo. Ya no sos más vos, no es más Tiago, no es más Machi, no es más Pablo, es el Espíritu Santo que habita dentro mío, que es lo que me hace ser diferente al resto, que es lo que hace que me destaque con valentía, con fuerza, cuando otros tienen miedo, porque pueden haber 22.000 personas que tienen miedo, pero vos no vas a tener miedo nunca, porque no solo sos lleno del Espíritu Santo, sino que la valentía se manifiesta dentro tuyo, que la verdad se manifiesta dentro tuyo, que el poder del Espíritu Santo se manifiesta dentro tuyo. ¿Amén? Bueno, vamos a orar ahí, cerrá tus ojos ahí en tu lugar. Quiero que puedas pensar y meditar en esta palabra en la semana. Te animo a que sigas leyendo la historia de Gedeón, en lo que ahí en tu casa, si tenés Biblia, ahí en el teléfono hay muchas Biblias digitales, pero te animo a que puedas leer la historia de Gedeón, seguir alimentándote, porque hay detalles que no hemos leído, pero son muy interesantes. Pero por sobre todo esto, que si somos llenos del Espíritu Santo, lo cual ya estamos llenos, lo único que hay que hacer es dejar que Él se manifieste en nuestra vida. Lo único que hay que hacer es que darle vía libre a Él, al que Él pueda de alguna forma vestirse de nosotros. Que el Espíritu Santo se vista de Pablo, se vista de tu persona. Para aquello que te daba inseguridad, para aquello que te daba miedo, aquello que te arrastraba al pecado, por sea lo que sea, ya no lo hace. Porque sos lleno del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo en tu vida lo que va a hacer la diferencia. No va a ser algunos videos de YouTube que cambies tu personalidad, cómo caerle mejor a la gente, cómo ser un mejor comunicador, cómo ser más divertido. No, eso no tiene nada que ver con nada. El Espíritu Santo va a hacer tu obra en tu vida. De hecho, ya la está haciendo a partir de hoy. Hace mucho tiempo lo viene haciendo, pero el Espíritu Santo se va a manifestar de tal forma que va a ser por Él que tu vida va a cambiar, para que vos puedas cambiar la vida de otras personas. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, gracias por la vida de Gedeón, Señor, por darnos
esta palabra, por darnos este ánimo que necesitamos, Señor, en la semana. Te pido que puedas seguir hablándonos a través de tu palabra, Señor, que podamos seguir leyéndola y que podamos seguir siendo alimentados por ese pan de vida, Señor. Damos gracias por los chicos, Señor, estos adolescentes que sean llenos del Espíritu Santo, que reciban el bautismo, aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y que puedan obrar, Señor, en tu presencia, que puedan obrar no solamente en milagros y en sanidades y en palabras proféticas, palabras de ciencia, en don de fe, Padre, sino que ellos sean transformados, Señor, que cambie su forma de pensar, que cambie su forma de cómo ellos se ven a ellos mismos. Y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, declaro que casas van a ser transformadas, que familias van a ser transformadas por medios de ellos, Señor, de lo que vos vas a transformar en la vida de ellos. Declaro que colegios van a ser transformados por ellos, Señor Jesús. Declaro que barrios, familias, Señor, van a ser transformadas por medios de ellos, porque es tu Espíritu Santo que se apoderó de su interior para poder hacer el bien, para poder obrar en amor, en perdón, en valentía, en fuerza, Señor. En todas esas cosas que por ahí hoy no tenemos tanta abundancia, pero que vos nos das en abundancia,